Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y aprendiendo cada vez más a medida que avanzamos con nuestros temas relacionados a la cirugía bucal. En esta ocasión hablaremos de los procesos de asepsia y desinfección. Estos procesos aplican tanto para el entorno operatorio de nuestros consultorios, así como para el equipo, el instrumental e insumos que utilizamos a la hora de una intervención quirúrgica. Eso sí, sin dejar a un lado los procesos adecuados para el manejo y control de la carga microbiológica que podamos encontrar a nivel de los tejidos de nuestros pacientes. Así que pasemos entonces a desarrollar este tema. Como siempre, iniciemos aclarando unos conceptos generales. En este caso, la diferencia entre lo que es la antisepsia y la desinfección. La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir la infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie o en el interior de las cosas o los seres vivos. Por otro lado, la desinfección es la eliminación de los microorganismos patógenos presentes en superficies u objetos inanimados. Estos pueden provocar la infección de un cuerpo o un lugar si no se eliminan adecuadamente. Entonces así, para comprender bien la diferencia entre ambos conceptos, debemos tener claro que la antisepsia engloba a la desinfección, pero la antisepsia puede ser un proceso que se dé incluso sobre seres vivos o sobre tejido vivo. Más sin embargo, la desinfección solamente se puede definir como un proceso aséptico, pero que lo vamos a utilizar únicamente sobre objetos o cuerpos inanimados. Y es así como, y yéndonos ya específicamente a los productos en relación a los términos que vimos anteriormente, los antisépticos como mecanismo de acción producen una muerte o inhibición celular por medio de oxidación, hidrólisis e inactivación de enzimas. Esto hace que pierda constituyente la célula, ya que recordemos que las enzimas son proteínas que generan ciertos procesos metabólicos para las funciones adecuadas de las células. Entonces, al inactivarlas o inhibirlas, estas células pues no pueden generar todos sus procesos normales y terminan muriendo o inactivándose. Por otro lado, podemos hablar de lo que son los desinfectantes. Los desinfectantes, como vimos anteriormente, se utilizan únicamente sobre superficies inanimadas o superficies de objetos. Estos actúan como desnaturalizantes o precipitantes de proteínas, causando inhibición y muerte celular. Si observamos, en ambos casos, el final o el objetivo final es que las células, ya sean bacterianas, víricas, fúngicas, cualquier este tipo de microorganismo que puede llegar a causar una infección en nuestro organismo, y más si hacemos una incisión o si hacemos algún procedimiento donde rompamos la integridad de los tejidos, estas bacterias, virus o hongos deben de morir por medio de estos procesos utilizando cualquiera de estos productos que hemos hablado a continuación, ya sean desinfectantes o sean antisépticos. Y es así como vamos a tener dentro de la clasificación de los antisépticos y desinfectantes dos ramas diferentes o dos familias diferentes. Los que son de compuesto orgánico y los que son de composición inorgánica. Ambos van a ser utilizados, ambas familias, dentro de nuestro campo de la odontología, pero hablemos de los orgánicos para conocerlos o identificarlos mejor, porque muchos ya los conocemos. Por ejemplo, tenemos los alcoholes, ya sea etanol o alcohol etílico, o el isopropanol, o conocido como alcohol isopropílico. Tenemos los aldehídos, que es el famoso glutaraldehído entre ellos y el formaldehído. Los fenoles, cresoles, parafenoles, bifenoles, como el triclosan, que se utiliza bastante en muchos compuestos para desinfectantes, incluso a nivel casero, hexaclorofenol y los halofenoles como el clorosilenol. Las biguanidas, que son las que nosotros conocemos mucho y utilizamos bastante y recetamos a nuestros pacientes, compuestos como la clorhexidina, ¿verdad? Que hay varias presentaciones y hay varias concentraciones, ya las vamos a ver más adelante. Los colorantes, que entre ellos tenemos la violeta de genciana y el azul de metileno. Y por último, los detergentes, que pueden ser aniónicos o catiónicos. Recuerden que esto depende de lo que es la polaridad del ion del que están constituidos. Estos compuestos conocidos o incluso están bastante de boga por nuestro contexto, que son los famosos amonio cuaternarios, como el cloruro de benzalconio.
Tenemos también los compuestos anfóteros, que estos van a reaccionar ya sea como base o como ácido, dependiendo con la sustancia en que entren en contacto, y los que son no aniónicos. Todos estos son de tipo detergentes. Entre los inorgánicos vamos a tener los compuestos halogenados, como los compuestos yodados, que tenemos varios tipos, también los vamos a ver más adelante, las cloramidas y los hipocloritos, bastante conocidos como el hipoclorito de sodio. Tenemos así los oxidantes como la famosa agua oxigenada, los permanganados potásicos y el peróxido de hidrógeno, y los metales pesados como compuestos de mercurio, plata, zinc y cobre. Para finalizar, siempre como compuestos inorgánicos, los conocidos como ácidos y álcalis, como el ácido bórico. Ya entrando en lo que más usamos nosotros como odontólogos, en el campo de la odontología, vamos a tener entre los compuestos orgánicos, principalmente lo que es la clorhexidina, bastante utilizada por todos nuestros colegas, ya sea a nivel hospitalario o a nivel clínico o privado. Estos tienen una acción bactericida de potencial intermedia y de larga duración. Acá, por ejemplo, se muestra que en la literatura donde originalmente saqué la información, nos dice que puede durar de 3 a 6 horas su acción antimicrobiana, pero en realidad hay otros autores que demuestran últimamente que puede llegar hasta 12 horas en cavidad bucal o en la superficie que estemos aplicando este compuesto, esta acción antimicrobiana. En la piel se usa en concentraciones del 20, 5, 4 y 2%, pero en las mucosas las concentraciones deben estar limitadas máximo al 2%. Las más utilizadas son 0.12%, 0.20% e incluso el 1%. Es bastante activo frente a las bacterias gram positivo y gram negativo, así como con hongos y algunos tipos de virus, no todos. Por otro lado, el glutaraldehído tiene un tiempo de acción de 20 a 45 minutos, es decir, lo que nosotros debemos dejar sumergido nuestro instrumental para que genere un nivel de desinfección adecuado. Si queremos esterilización incluso, recuerden de que este puede eliminar hasta ciertos grados las esporas también sobre la superficie, pero debemos dejarlo reposar alrededor de unos 60 minutos, o sea, prácticamente una hora a una hora y media para que tengamos mejores resultados. Es un bactericida de acción rápida y potencia alta en concentraciones del 2%. Este es bastante activo frente a gram positivos, gram negativos, virus, hongos y algunas esporas, como les he mencionado. Por eso es de primera escoge a la hora de desinfectar químicamente nuestro instrumental. Por otro lado, siempre hablando de estos compuestos orgánicos, tenemos al etanol, el alcohol etílico, que tiene una acción bactericida de potencia intermedia y acción inmediata en concentraciones del 60 al 90%. Es eficaz contra la mayoría de bacterias, hongos y algunos tipos de virus. El cloruro de benzalconio, conocido en nuestro medio como mertiolate, últimamente ya no se suele usar, pero antes se usaba bastante en lo que eran las úlceras bucales. Es un antiséptico de acción inmediata utilizado mayormente en piel. También se usa en mucosas, como le digo, se ocupaba para heridas, para este tipo de aftas, en concentraciones del 1 en 750 o soluciones al 0.13%, y se utiliza como desinfectante instrumental en concentraciones de 1 en 1000 a 1 en 2000. Es un antimicrobiano de amplio espectro que incluye bacterias gram positivo, hongos y protozoarios. La duración de este puede llegar hasta las 12 horas de protección. Por otro lado, si hablamos de los componentes antisépticos y desinfectantes inorgánicos, tenemos la famosa iodopovidona, la cual, igual que la clorhexidina, dependiendo de la concentración, pueden ser utilizadas a nivel exterior de las mucosas. Es un producto bactericida de acción alta, pero corta residualidad. Presenta actividad frente a bacterias gram positivo, gram negativos, virus y hongos. Para el lavado de las manos, se utiliza en una concentración jabonosa del 5 al 7.5% y para el campo operatorio en soluciones alcohólicas del 10%. El hipoclorito es un oxidante de acción rápida,
activo contra bacterias, hongos y virus, algunos tipos de virus, ya vamos a ver más adelante, en concentraciones al 1%. Se limita el uso estrictamente de superficies inanimadas, solamente a nivel de objetos. Hay que evitarla por su alta irritabilidad en lo que son la piel y las mucosas. Y ahorita vamos a ver un cuadro comparativo de la efectividad antimicrobiana de todos estos componentes que hemos estado hablando hasta el momento. Acá tenemos agrupado lo que son bacterias gram positivos, gram negativos, hongos, la tuberculina, virus y esporas. Vamos a ver los tipos de compuesto y cuáles son su efectividad antimicrobiana ante estos cuerpos. Los aldehídos podemos ver que tiene una alta efectividad en contra de todos ellos, por eso es que decimos que es muy utilizado a la hora de esterilizar instrumental quirúrgico. Tiene que limitarse solamente al instrumental. Los halogenados tienen su desventaja ante la tuberculina y ante esporas. Los fenoles son muy efectivos, pero también tienen su desventaja ante virus y ante las esporas. Los alcoholes nos presentan una limitación muy marcada en esporas y con cierta efectividad a nivel de virus y hongos. La clorhexidina, muy buena para la cavidad bucal, elimina bacterias gram positivos y gram negativos, pero tiene una gran debilidad ante los hongos. Y como puede verse acá, no funciona muy bien o no está demostrado que funcione muy bien ante lo que es la tuberculina, los virus y las esporas. Los de tipo detergente pueden ver que es quizás de los más débiles a la hora de la efectividad antimicrobiana, teniendo cero efecto entre esporas, virus y tuberculina, y puede ser utilizado como antifúngicos o como antimicrobianos contra bacterias gram positivos o gram negativos, aunque tienen efectividad a nivel de gram positivos. Y por último, los iones metálicos. Podemos ver también que son casi ineficientes ante lo que es la tuberculina y las esporas. Tiene cierto grado de reacción ante virus y bacterias gram negativas, pero tienen una alta efectividad para bacterias gram positivos y hongos. Y así llegamos entonces a la definición de un proceso muy importante como es la esterilización. Empecemos definiendo específicamente la esterilización. Es un proceso que resulta en la destrucción total y absoluta de todos los componentes microorgánicos que están en una superficie específica. Es decir, es un estado completo, absoluto, no existen medias tintas, no hay grados intermedios en este caso. Se eliminan toda la presencia de vida bacteriana, viral, fúngica y hasta las esporas de la zona de la que estamos hablando. Como clasificación, podemos ver que tenemos varios métodos, los físicos, químicos, biológicos y mecánicos. De entre todos estos, los que más vamos a utilizar en odontología son los métodos físicos y los químicos. En realidad son por excelencia los que más nosotros trabajamos con ellos. Entre los métodos químicos, el que más se utiliza aún a la fecha es el glutaraldehído. Su tiempo de acción es de 3 a 10 horas. Es de potencia alta y rápida. Esto en concentraciones del 2%. Trabaja muy bien contra las bacterias gram positivo, gram negativo, virus, hongos y esporas, como vimos en el diagrama anterior hace un rato. Es quizás el único que elimina por completo todos estos microorganismos. Tiene la pequeña desventaja que si no se logra enjuagar correctamente el instrumental puede deteriorarlo, pero pues eso ya depende del manejo de cada persona, de cada operador. Por otro lado, si estamos hablando siempre de los métodos físicos de esterilización, tenemos los dos más conocidos, que es el calor húmedo y el calor seco. El calor húmedo, o llamado también autoclave, en este se necesitan temperaturas más bajas y menor tiempo. Vamos a utilizar una presión de 1.06 atmósferas por un periodo de 7 minutos a 121 grados centígrados. Es un periodo ideal de esterilización y funciona con un mecanismo similar al de las ollas de presión. A mayor presión, menor temperatura. Es decir, que se necesita menos tiempo de exposición en el proceso de esterilización para obtener mejores resultados. A diferencia del calor seco. El calor seco que conocemos como horno tiene el inconveniente de que las altas temperaturas que generan internamente
hace que se necesita mayor tiempo de exposición, lo que hace que obviamente el material o instrumentales se deterioren mucho más rápido. La temperatura ideal y adecuada para lograr alcanzar el máximo de esterilización por este método es de 170 grados centígrados durante un periodo de 1 hora. Si ustedes ven, lleva más tiempo por medio de un horno seco que de un horno de autoclave. Pero al final, todos los procesos de los cuales hemos hablado ahorita, de que es antisepsia, desinfección y esterilización, en un conjunto, el objetivo final de estos es llegar a un proceso aséptico, conseguir un campo aséptico operatorio ideal para poder nosotros trabajar en nuestros pacientes sin riesgos de contaminación. Ahora hablemos de lo que son la preparación de los componentes. ¿A qué se refiere con componentes? Es la clasificación de diferentes pasos quirúrgicos, siempre en busca de lo que es la asepsia total del campo operatorio donde vamos a trabajar. Se divide en preparación del paciente, la preparación de la mesa de Mayo, es decir, donde vamos a colocar todo el instrumental, y la preparación del personal operatorio con el que vamos a trabajar, el cual debe estar bien capacitado para poder cubrir cualquier circunstancia que se presente durante el procedimiento quirúrgico. Comencemos en este caso hablando de lo que es la preparación del paciente. En este caso, como pueden ver a continuación, el objetivo principal de este proceso es cubrir la mayor cantidad de superficies que pudieran generar algún tipo de contaminación cruzada con nuestro paciente o nuestro campo operatorio. Como podemos ver, se cubre lo que son los ojos o la parte superior de la boca, la parte de la ropa del paciente con material estéril y se genera algún tipo de antisepsia a nivel peribucal con un compuesto de iodopovidona, terminando con un enjuague bucal de clorhexidina para poder proceder. Hablemos ahora de la preparación de la mesa de Mayo, lo cual también es importante. Como podemos observar, en la parte superior vamos a colocar los materiales e insumos que ocupemos menos y en la parte inferior tienen que estar a la mano los que vamos a utilizar en mayor medida o con más frecuencia en nuestro proceso operatorio. Es decir, que a nivel de esta mesa operatoria, lo que vamos a tener en la parte superior es instrumentos de exámenes, como si en algún momento necesitamos hacer biopsia, instrumentos de anestesia, colocamos la anestesia y el carpule o los cartuchos extra lo vamos a poner en la parte superior, el instrumento para tejido duro, instrumento para sutura o síntesis, el hilo de sutura, lo vamos a colocar arriba, igual que la pinza de portaguja, y otros objetos como gasas, guantes, riñonera, si tenemos algún depósito desechable para tirar la basura, algún eyector extra, líquido para irrigar, igual que la jeringa que vamos a utilizar para el proceso de irrigación. Y en la parte inferior vamos a limitar exclusivamente para instrumental de corte, incisión o diéresis, o instrumentos que sean relacionados específicamente para el proceso operatorio que estamos llevando a cabo. No vamos a tener ese desorden que generalmente lo que nos conlleva es a confundirnos o atrasar más el proceso operatorio. Y por parte del personal debemos tener claro que el primer estudiante o cirujano es el que realiza la operación, debe estar totalmente concentrado en lo que está haciendo sin ninguna interrupción o distracciones a su alrededor. Por eso es que está en el resto de equipo como el segundo estudiante o el ayudante instrumentista, que es el que va a ayudar a separar los tejidos, aspira lo que es la saliva y la sangre que pueda haber alrededor, va a irrigar, vea, con el compuesto que nosotros decidamos y mantiene el campo operatorio en fin visible para el operador, que es el primer estudiante o el cirujano. Y por último, ya concluyendo, el tercer estudiante es el que sirve de transportador, es el que va a llevar y a traer el instrumental que ya no vamos a ocupar, el que tenemos que desechar. Si algo se nos olvidó, pues lo vamos a traer. Si hay que mover la luz, no la vamos a tocar como operadores, no la debemos tocar, ni tampoco el segundo estudiante porque se contamina y recordemos que es el que está cerca periféricamente del campo operatorio. Entonces todo eso de mover la luz, apagarlas, si es que hay que ir a traer algo al arsenal, pues va este tercer estudiante o transportador, y este pues al final se encarga de atar los cordones y la bata ya sea del operador o del paciente, si es que caso le vamos a colocar pues todas sus barreras de protección. El tercer estudiante o transportador, ¿verdad?, es el que se encarga de todos esos procesos para que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer, que es una cirugía limpia, aséptica, ordenada y sin contratiempos. Y es así como damos fin a este tema.
les comparto como siempre la bibliografía para que puedan ustedes expandir sus conocimientos y los espero en la siguiente clase de nuestra materia.